Un saludo a todos, mi nombre es Guillermo Contreras y esta presentación se llama Capital Humano y Altas Capacidades Intelectuales, Conocimientos Esenciales. El propósito de este estudio es recalcar la importancia del capital humano, explorar el nivel de conocimiento que tienen los profesores de educación básica en cuanto a las altas capacidades intelectuales e identificar las necesidades de formación y capacitación del profesorado de nivel primaria en México a este respecto. Y partimos de los temas principales que este estudio aborda, los cuales son la formación docente, la cual se entiende por el proceso mediante el cual las personas toman cierta cultura, historial académico y lo desarrollan de una manera formativa que tiene también capacitación constante. Otro de los temas muy importantes que se abordan aquí es el tema específico de la dotación cognitiva dentro de las capacidades intelectuales. Nosotros muchas veces encontramos estudiantes que tienen capacidades mayores a aquellos que podrían sacarse un 100 o que puedan tener mayores notas o calificaciones en alguna materia y los podemos reconocer a través de la observación de los recursos psicométricos. Esto es muy importante, las baterías psicométricas y también analizar cuál es su desempeño, porque no todas las veces los chicos que tienen dotación cognitiva van a ser los que mejor saquen calificaciones, pero sí existen una serie de atributos que ellos tienen, la manera en que hablan, la manera en que se relacionan, el tipo de inteligencia que tienen, cómo se comportan también es muy importante y si esto se pasa por alto, no se podría aprovechar la capacidad que ellos tendrían. La delimitación conceptual de ellos es que eh, un estudiante con dotación cognitiva tiene un coeficiente intelectual mayor o igual a 130. Las calificaciones que ellos sacan en sus tareas varían bastante y el esfuerzo que ellos tienen para poder manifestar este tipo de inteligencia es muy bajo. O sea, ellos lo pueden manifestar de una manera muy natural. Y en contraste a los que tienen alto desempeño, que tienen un coeficiente intelectual normal, pero se esfuerzan demasiado para poder obtener buenas calificaciones y tienen muy buen promedio, pero eso lo logran con alto esfuerzo, ahí se ve cuál es el contraste. También se suelen confundir con aquellos que tienen talento o que son designados como estudiantes talento, los cuales tienen un coeficiente intelectual normal y en ciertas ocasiones inferior. Su calificación varía, pero son muy buenos en los deportes, en las artes o en la música. Ahora, vamos a adentrarnos hacia el capital humano, que es muy importante dentro de este estudio, ya que la teoría del capital humano nos muestra que una mejor sociedad es aquella que es una sociedad mejor preparada. Mientras más educación haya, más eh, Producto Interno Bruto va a poder generar. Entonces tenemos la teoría del capital humano de Smith, la cual nos muestra que es una retribución de la sociedad, el capital que se consigue y el trabajo. Entonces, si uno le invierte al capital humano, se tienen personas mejores preparadas y esto ayuda al desarrollo de la sociedad y al desarrollo del país en donde están las personas que se están desarrollando, que tienen una educación adecuada. Ahora, si nosotros aplicamos esto hacia los estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales, vamos a ver que la sociedad se prepara por medio de la educación. Y eso tiene que ver mucho con la escuela en donde se preparan los estudiantes. Y aquí un agente clave es el profesor, el docente, y cómo ellos pueden relacionarse, cómo ellos pueden transmitir o facilitar el conocimiento hacia aquellas personas que se están preparando. Ahora, si nosotros estamos hablando de una población de estudiantes que tienen mucho provecho, pero que son muy ignorados en el contexto, por lo menos de nuestro país, entonces ahí tenemos una problemática. Y es que, como podemos ver en esta diapositiva, hay diversos países que han logrado
atender a los estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales o que presentan dotación cognitiva para que ellos se desarrollen y presenten un recurso humano clave dentro del desarrollo del capital. Y bueno, aquí tenemos también que el profesorado tiene que ver con su constante formación y cómo lleva esta formación a la práctica. Y ese es un elemento clave, ya que en México no existe este tipo de prácticas enfocados a las altas capacidades intelectuales, específicamente de la dotación cognitiva, lo cual es algo que es muy lamentable, ya que no se desarrollan los estudiantes que tienen esas capacidades y no logran eh, tener este desarrollo que pueda generar capital o que pueda dar un mejor desarrollo al país. Aquí podemos observar que hay 25 millones de estudiantes aproximadamente en nivel básico y de estos 190.849 niños y adolescentes son llamados estudiantes con capacidades sobresalientes. El problema de aquí es que se detectan y se ponen en un mismo rubro aquellos que tienen alto rendimiento, o sea, que estudian demasiado para poder obtener buenas calificaciones y de este rubro solamente una pequeña parte en realidad tiene dotación cognitiva porque no se puede saber con exactitud quiénes son los que en verdad tienen altas capacidades intelectuales, específicamente en la dotación cognitiva. Ahora, se ha comprobado a través de diversos estudios y de otros países que han aplicado lo mismo, que la aceleración es la intervención curricular más efectiva. La aceleración es cuando logran detectar que el estudiante tiene alta capacidad intelectual y lo suben de grado o lo hacen adelantar cursos hasta el nivel en donde debería estar para que así se vaya desarrollando más y de una manera más efectiva. A esto también se le suman las hechuras de políticas públicas, las cuales sirven para regular los procesos educativos y que también tienen que ver con las prácticas de los profesores. Entonces, si tenemos el ciclo de las políticas públicas, las cuales se adaptan a la SEP, se logra este modo de capacitación continua, que normalmente se ha visto con diversos rubros en la educación. Ahora, esto es lo que se necesita para poder darle un mayor enfoque o para que puedan centrarse en el tipo de educación que necesitan los estudiantes con altas capacidades intelectuales. Entonces, cuando se detecta a un estudiante con alta capacidad intelectual, se le puede colocar en un tipo de educación adecuada. Si nosotros logramos poner a los estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales y que presentan dotación cognitiva dentro de la educación adecuada o los procesos adecuados, como ya mencioné antes, el de la aceleración, entonces vamos a obtener un mayor rendimiento y un mayor desarrollo de estos estudiantes que van a beneficiar al capital humano del país. Ahora, a través de esto se hizo un estudio cuantitativo, exploratorio y de necesidades, el cual contó con un cuestionario de tipo benchmarking con 16 conocimientos ideales que en teoría todo el profesorado debería tener acerca de los estudiantes con altas capacidades intelectuales. Este abarcó tres dimensiones, las cuales fueron características, intervención y valor estratégico. Y se aplicó a lápiz y papel y de manera digital, ya cuando se estaba comenzando a entrar a la pandemia. Entonces, las preguntas de investigación fueron, ¿han recibido información específica previa sobre estos estudiantes? ¿Qué nivel de conocimiento tienen los docentes? Y si existen diferencias en conocimiento en cuanto a género, tipo de formación y tipo de escuela. Aquí ustedes pueden accesar directamente al instrumento digital para que vean cuáles fueron los ítems. Y los participantes fueron en lápiz y papel, pudimos tener 484 docentes, en línea 518 y en total fueron 1.002 docentes de las 32 entidades federativas, las cuales podemos ver que el 23% estuvo ubicado en el norte, el 35% en el centro del país y el 42% en el sur. Ahora aquí tenemos los resultados. El primero, han recibido información específica previa sobre los estudiantes con altas capacidades intelectuales. Un 68% dijo que no y un 32% dijo que sí.
Ahí podemos ver de antemano que el 68% no ha obtenido información específica previa, lo cual significa que no tienen conocimientos esenciales sobre este tipo de población de estudiantes. Y aquí podemos ver el tipo de información que reportan querer recibir. El 55% reportó no querer recibir ninguna. Aquí podemos notar que a lo mejor lo toman como una carga más que ellos estén llevando y por eso no les gustaría tener algún conocimiento esencial. Sin embargo, aquí podemos ver que hay algunos profesores que les gustaría recibir información acerca de características de esta población y el tipo de estrategias de enseñanza. Ahora, ¿qué nivel de conocimiento tienen los docentes de primaria? Aquí podemos verlo desglosado en las tres dimensiones. En características se tiene un 43%, en intervención un 54% y en valor estratégico un 47%. En total se tiene 49% del conocimiento que se considera necesario. Aquí podemos observar que se tiene menos de la mitad del conocimiento necesario para poder influir de una manera significativa en el tipo de educación que va a recibir esta población estudiantil, desde la manera en que se reconoce el estudiante por sus características, la manera en que se interviene y el conocimiento del valor estratégico que ellos representan siendo una pieza fundamental en el capital humano. Y de ahí partimos en que es necesaria una capacitación y formación seguida del docente acerca de estos conocimientos. Ahora, existen diferencias en el conocimiento de los docentes en cuanto a género, tipo de formación y tipo de escuela. Se puede observar que de esta muestra las mujeres muestran un mejor conocimiento de los alumnos con altas capacidades intelectuales. Los docentes de escuelas privadas mostrarán tener menos conocimiento que aquellos que trabajan en escuelas públicas. Y se encontraron mayores conocimientos en docentes que recibieron una formación en escuelas normales que aquellos que fueron formados en instituciones universitarias. Aunque este no fue tan significativo, se intuye que en las escuelas normales ellos reciben una formación específica donde se ve el área de altas capacidades intelectuales y dotación cognitiva, que es la educación especial. Entonces, de ahí se parte. En conclusiones tenemos que aproximadamente la mitad del conocimiento ideal de esta población es necesario. Se han mostrado vacíos en cuanto a conocimientos esenciales del contenido de los programas de capacitación de los docentes en cuanto a esta área. Y obviamente la preparación para la educación de los estudiantes con altas capacidades intelectuales para los maestros de primarias mexicanos sigue siendo un asunto pendiente en el sistema educativo. Lo cual también nos lleva a las siguientes conclusiones. Se necesita aclarar el término y nomenclatura de altas capacidades intelectuales. Sería conveniente adaptar un plan de adquisición de conocimientos básicos del docente y se sugiere realizar estudios futuros que profundicen en la normatividad y la hechura de políticas públicas enfocadas a esta población de estudiantes. Más allá de la problemática específica del conocimiento docente como una cuestión de política pública, esta población de estudiantes mexicanos deben considerarse como parte de un capital humano estratégico. Uno de los aportes adicionales de este estudio es un curso online de altas capacidades intelectuales gratuito al que cualquier docente puede accesar para beneficiarse de estos contenidos. Aquí podemos ver la liga y también tenemos un código QR ahí por los que quisieran accesar directamente desde su celular. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias.